Muy buenas tardes a todos y a todas. Desde la Fundación Caja Canarias les damos la bienvenida a esta quinta edición del foro Fundación Caja Canarias Salud y Bienestar, que este año centra su atención en las enfermedades raras. Agradecemos la presencia de ustedes, quienes nos acompañan hoy aquí de manera presencial, y aquellos que lo hacen a través del canal de YouTube de la Fundación Caja Canarias. Ayer comenzábamos este foro respondiendo a la pregunta ¿qué debemos saber sobre las enfermedades raras? Y hoy cerramos esta quinta edición del foro Salud y Bienestar tratando a estas patologías desde el punto de vista de la investigación, impulsando su estudio para un mejor reconocimiento. Todo ello guiado por un mismo fin, que no es otro que contribuir a una mejora en la vida de las personas afectadas. Confiando en que disfruten de este encuentro y agradeciéndoles nuevamente que nos acompañen, cedo la palabra al moderador de este foro, Antonio Armas. Muchas gracias. Como decía ayer, un aplauso para vosotros, que sois los que habéis venido. La verdad. Bueno, veo que hay repetidores, me gusta, eso significa que ayer la cosa caló. Hablamos ayer sobre qué debíamos saber de las enfermedades, como os decía, espero que recordéis lo que hemos hablado ayer. Y hoy vamos a hablar de investigación fundamental, absolutamente fundamental para estas patologías poco frecuentes. Me gustaría, como es el segundo día, agradecer a la Fundación Caja Canarias, a las personas que han colaborado, todos los que están aquí, a los invitados que van a colaborar en esta mesa. Espero que no sean ustedes moderados. Moderar no significa que ustedes sean moderados. Y que disfrutemos y aprendamos. Y, por mi parte, decir que agradezco muchísimo a la Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras de Hispanoamérica, que está funcionando muy bien y está viendo muchísimo el canal de YouTube, con lo que... Buenas tardes, Carmen, que estaba usted aquí ayer. Bueno, sin más dilación, voy a presentar a la primera invitada, que es la doctora Mónica López, pero solamente voy a hacer esto, doctora López. Me gustaría que se autopresentase usted. Bueno, pues buenas tardes, Antonio. Muchas gracias. Mi nombre es Mónica López. Yo soy médico internista en el Hospital Ramón y Cajal en Madrid y desde hace 20 años, desde que empecé como residente de primer año en La Paz, me llevo dedicando no solo a las mayoritarias, sino también a las enfermedades minoritarias, a las enfermedades poco frecuentes, de las que cada día aprendo, no de ellas, sino sobre todo de sus pacientes. En primer lugar, yo querría agradecer a la Fundación Caja Canarias por su invitación y por el título tan sugerente que han ideado en esta mesa. Agradezco también a Antonio por introducirnos y por moderarnos. Esperemos que sea sobre todo agradable y ameno para todos. Y yo querría destacar y comenzar destacando en mayúsculas la predisposición de nuestros pacientes con enfermedades raras a la hora de investigar. A mí me gusta llamarlo investigación solidaria, investigación generosa. Y es que nuestros pacientes siempre dicen sí. Siempre dicen sí a unas sabiendas que la mayoría de los resultados serán útiles para los pacientes venideros, no para ellos. Pero si tenemos que investigar en una enfermedad rara en la que hay 100 pacientes en el mundo, tendremos una muestra, estemos todos seguros, de 100 pacientes para la investigación. Y esto solo ocurre en las enfermedades raras. Si nosotros preguntamos a los pacientes diabéticos si quieren participar en investigación, lo primero que dicen es ¿y yo qué obtengo a cambio? Me gustaría que todos ellos pudieran aprender de nuestros pacientes con enfermedades raras. Es clave para progresar desde este punto de vista de la investigación y del manejo clínico en este campo el trabajo en red, porque nuestros pacientes no están agrupados. Los médicos y mucho menos los pacientes no entendemos de comunidades autónomas, no entendemos de familias que puedan vivir como yo en Madrid, en el barrio de Chamberí, y que tengan primos en Gran Canaria. Así, lo que planteamos es legislación que nos pueda permitir compartir soportes electrónicos comunes, es decir, que viaje la información sin necesidad de que tengan que viajar los pacientes, que viaje esta información y esta investigación. Nos consta que la inversión que se está haciendo en las comunidades autónomas con respecto a la implantación de aplicaciones de historia clínica electrónica es tremenda, pero esto debe ofrecer un mayor rédito que solo el mero uso que damos en los hospitales. Estamos hablando, entre otras cosas, de la oportunidad de elaborar registros de enfermedades, pero registros eficientes, es decir, registros clínicos de enfermedades que de verdad nos permitan conocer la evolución y el curso natural de esta enfermedad o conocer la respuesta a los tratamientos cuando los haya.
El modelo de los grandes centros de referencia nacional, como pueden tener otros países como Alemania o como incluso Estados Unidos, no es aplicable por el momento en nuestro entorno. Y eso nos ha costado mucho asumirlo a pacientes y a médicos que no entendemos de razones políticas. Sin embargo, lo que puede resultar en nuestro sistema actual más operativo, yo creo que es algo así como los centros virtuales de referencia, es decir, optimizar y poder aprovechar los conocimientos de algunos de los médicos expertos en determinadas materias para servir de referentes a la hora de un trabajo en red sobre algunas patologías, incluso para la elaboración de registros. Y ya serían estas enfermedades privilegiadas las que tienen un tratamiento específico en las que recibirían los pacientes sus tratamientos en los hospitales más cercanos, sin tener que ir a estos médicos o centros de referencia. En este sentido, las sociedades científicas, y en concreto la Sociedad Española de Medicina Interna, a la que pertenezco yo, pertenece también el doctor Julián Fernández Martín, ha hecho en los últimos años una gran labor para avanzar en el campo de las enfermedades minoritarias con la creación de un grupo de trabajo al que pertenezco y sobre todo con una intención clara, la difusión del conocimiento. Entre otras cosas es para lo que estamos aquí, para la difusión del conocimiento de este tipo de enfermedades. Hemos recurrido en varias ocasiones al apoyo de las compañías farmacéuticas para programar jornadas, congresos, cursos de formación y que son necesarias, son actores necesarios que nos acompañan y que nos beneficiamos mutuamente tanto pacientes, médicos y compañías que investigan. Sin embargo, nos falta lo que les falta a casi todos, recursos económicos y humanos para poder llevar a cabo estos proyectos. Véase sobre todo estos proyectos y con esto yo creo que acabo un poco el escenario que yo quiero plantear. Incluir la formación en enfermedades poco frecuentes tanto en el pregrado como en el posgrado de los estudios de medicina. Yo soy profesora asociada en el hospital, en el Ramón y Cajal, en la Universidad de Alcalá, y necesitamos que nuestros estudiantes de medicina se empapen y se entusiasmen por las enfermedades poco frecuentes. Fomentar el trabajo en red entre profesionales, que pueda viajar el conocimiento, y para ello es necesario poder compartir información con estos recursos electrónicos de los que se están implementando en nuestros hospitales y la elaboración, como he comentado, de registros clínicos reales y eficientes. No quiero concluir mi parte en lo que me expongo sin hablar de un tema que me parece vital en la actualidad, que es el proceso de transición desde la edad infantil a la edad adulta de nuestros pacientes. Cuando se habla de enfermedades minoritarias, casi todo el mundo piensa en estos niños con una importante afectación de su estado general de salud. Y es verdad, pero debemos recordar que gracias a un sistema de salud potente como el que tenemos y unos cuidados médicos y de enfermería cada vez mejores, estos niños crecen y llegan a la edad adulta. Y es por eso por lo que estamos aquí, donde la medicina interna se posiciona, y yo así lo veo y así lo reivindico, como la natural heredera en la atención de los pacientes de la pediatría hasta la edad adulta, y si no que se lo digan a Noa. Debe ser un proceso de transición gradual, consensuado e individualizado para velar por lo más importante, la salud de nuestros pacientes y de las familias. Muchas gracias. La verdad es que cuando la doctora Mónica López me envió su resumen, lo primero que pensé, esta mujer es escritora. Es que también es escritora, tenemos dos escritoras en la sala. Y por la redacción, pero doctora, ha planteado una especie como de racimo con un montón de plátanos, que si le parece, además recordando a los plataneras de la isla, que le enviamos un abrazo muy fuerte. Vamos a desgranar uno a uno, vamos a abrir uno a uno. En su presentación, doctora, ha dejado caer un concepto investigación solidaria. Lo ha mentado de una manera aleatoria, pero ¿en qué sentido lo ha comentado? Bueno, lo podemos explicar con un ejemplo, porque sí. Yo tengo un paciente con una mucopolisacaridosis de San Filipo, los que lo conocemos o los que no, pero bueno, yo puedo traducir que este niño con 8 años montaba en bicicleta y ahora con 25 está confinado con una tetraparesia en una silla de ruedas. Ahora mismo no hay tratamiento para ello, se están investigando, pero hace como 7 años se necesitaba conocer el curso de la enfermedad para poder empezar a tratar a estos pacientes. Y yo le planteé a su madre, la situación obviamente familiar es un drama de vida para lo que casi todos consideramos que es una vida plena.
Y lo primero que le dije es, bueno, necesitamos que Pablo participe en esto, no sé si querrías, y me dice, lo que temo, es a 5 años, dice, lo que temo es que no sé si va a llegar Pablo a vivir tanto, porque por supuesto que sí, aunque para él no sirva. Es una enseñanza de vida, porque la mayor parte de la investigación en general no hace ricos a nadie, pero menos aún a los pacientes. Es decir, nosotros, lo que se investiga generalmente va a las fundaciones de los hospitales. Nosotros como investigadores, obviamente, y debe ser así, no obtenemos ningún beneficio económico para poder hacerlo de una forma lo más aséptica posible, pero los pacientes tampoco. Es más, cuesta con ellos hacer un seguimiento, porque necesitan un seguimiento mucho más estrecho. Y en los pacientes con enfermedades poco frecuentes es una lección lo que dan al resto de enfermos, porque todo es sí. Solidaridad. Sí, sí. Absolutamente claro. Doctora López, para progresar desde el punto de vista de la investigación y del manejo clínico en estas enfermedades tan complicadas, es crucial lo que ha comentado también el trabajo en red. Vamos a hablar un poco de ello, del trabajo en red. Las redes al final suponen una nueva forma de entender el trabajo en equipo, pero no se trata de centralizar los casos raros en hospitales concretos, ¿no?, sino de hacer que los ciudadanos, todos, dispongan del 100% de los recursos para tener la mejor asistencia sanitaria. ¿Es así? Así debería ser. Nosotros, en general, para poder hacer el trabajo en red con pacientes, yo creo que, siendo honestos, nos queda todavía mucho recorrido. Nosotros en lo que estamos trabajando sobre todo es en el fomento del intercambio de ideas en red entre profesionales. Es decir, mi compañero Julián puede atestiguar esto, pero nosotros tenemos una cadena de emails en un grupo de difusión dentro del grupo de minoritarias de la SEMI, que es rara la semana en la que no se comenta un caso clínico de alguien que cuando lo lees dices, Dios mío, pero ¿qué le voy a aportar si lo ha estudiado a la perfección? Pero que lo que necesita es arrojar luz, porque si en algo se caracterizan estas enfermedades es en lo heterogéneo y en lo poco rentable que es estudiarlas, porque a lo mejor tienes un paciente de cada enfermedad. Y si en cuanto tienes 3 ya eres un experto. Entonces tenemos que saber optimizar esos recursos y sobre todo poder recurrir a quien tenga más expertise sobre esto, ¿no? Y nosotros lo estamos haciendo desde hace como unos 7 u 8 años, en los 2 últimos años, por razones obvias que no vamos a profundizar, pero que no hemos podido juntarnos todo lo que quisiéramos, más aún, y es enriquecedor, y yo creo que es la única forma de poder progresar en este tipo de enfermedades. Este trabajo en equipo, doctora López, requiere que no se dependa de una jerarquización, sino en un plano de igualdad. Reconozcamos que también hay mucho egocentrismo en la profesión. ¿Cómo se va a llevar esto? Bueno, yo lo llevo bien. Supongo que esto cada uno de forma individualizada tendrá que saber cómo. Se lleva pues desde la admiración mutua que nos tenemos muchos de estos compañeros, ¿no? Yo cuando me preguntan de quién pensaría que puede ser un experto, pues generalmente suelen ser profesionales a los que admiro. Entonces, lo fundamental de esto es que el motivo por el que estemos dedicados a las enfermedades raras sea porque verdaderamente nos interesan. Ese es el secreto. Yo en algún momento he tenido un paciente, me acuerdo de un paciente que vino desde Badajoz a la consulta con lo que eso le costaba, me dijo, es que tengo esto. Y le dije, y si vengo aquí porque son los mejores, y le dije, ¿cómo? Digo, yo no sé cómo se escribe esto que usted tiene. Digo, ¿cómo se escribe? Y entonces, claro, se quedó paralizado y le dije, bueno, pues como no le puedo citar la semana que viene porque viene usted de 400 kilómetros, váyase a tomar un café y déjenos aunque sea hora y media para estudiarlo. Eso es lo que necesitamos. Profesionales que estén interesados. Si no necesitas el que más sepa, es el que más se interese por tu caso. El trabajo en red, Mónica, también va a dar respuesta a las necesidades en materia de investigación clínica. ¿Cuáles y cómo se hará? Bueno, ya lo estamos haciendo, sobre todo es en forma de registros observacionales prospectivos, sobre todo es así. Entonces, cuando nosotros sentamos las bases de algún registro para una determinada enfermedad, también las sentamos a la hora de
sugerir o surgir nuevos proyectos de investigación en el seno de esos registros. Y entonces, pues obviamente depende del número de pacientes que aporte cada investigador, del proyecto en sí mismo de investigación que surja, de las tesis doctorales que puedan surgir alrededor, pero básicamente es a través de los comités de ética de cada uno de los hospitales que lo puedan ir centralizando. Es sencillo, ya lo hemos hecho en alguna ocasión. Se habla mucho de qué es la historia clínica, pero ¿qué es y qué funciones debe garantizar, Mónica? Bueno, la historia clínica es la principal herramienta que tenemos los médicos para poder diagnosticar a nuestros enfermos. Y es tanto más completa cuanto más libre es. La historia clínica electrónica no es muy libre porque tenemos que rellenar los huecos en blanco. Partiendo de ahí, pues la historia clínica electrónica, que tiene muchos peros, tiene también muchos pros. Sobre todo que la información se almacena y sabemos siempre dónde buscarla. Nosotros tuvimos un jefe común, un maestro común que usaba el bolirrojo para la historia clínica. Ahora no podemos hacerlo, pero es verdad que no tenemos el bolígrafo rojo, pero tenemos la forma de obtener datos. La historia clínica es una herramienta del médico, pero cada vez más se abre al resto de profesionales sanitarios. Por ejemplo, hay un epígrafe donde escribe enfermería, que es tremendamente valioso, a veces lo que ve enfermería. Un epígrafe donde escribe trabajo social, y lo podemos ver, los trabajadores sociales. Un epígrafe para los psicólogos clínicos, cuando ellos lo ven. Y todos compartimos la misma herramienta común. Yo creo que le sacamos, como dicen con los móviles, que le sacamos la rentabilidad del 10% de lo que puede. Pues la historia clínica es algo parecido. Claro, yo creo que muchas de las personas que nos están escuchando o viendo sí conocen el concepto de historia clínica, pero yo la quería llevar a usted a cuál ha sido la evolución para que quedemos en la historia de la salud. Pues justo es eso, la historia clínica yo creo que es lo enfocado desde el punto de vista médico a poder diagnosticar para ofrecer el mejor tratamiento a nuestros pacientes, y la historia de la salud es donde intervienen otros personajes del entorno sanitario, ¿no? No solo el médico es el que puede aportar algo. ¿Y qué aportará a todos estos agentes implicados la implementación de la historia clínica o de la salud electrónica? Bueno, yo creo que sobre todo es poder plasmar todos los prismas que tiene un enfermo, y no solo ver la enfermedad, sino ver al paciente en sí, con todos los prismas que ello conlleva. Es como el perimundo, ¿no?, del que hablamos. No solo nos importa qué enfermedad tiene nuestro paciente, sino, por ejemplo, en qué piso vive o qué es lo que le preocupa. A lo mejor no le preocupa poderse tratar, sino que le preocupa a su familia. Para eso sirve la historia. ¿Podríamos decir que están ustedes como ordenando el cubo de Rubik? Yo no he sido capaz de hacer nunca un cubo de Rubik. Mi hija de 12 años lo hace sin mirar en un minuto y yo nunca he sido capaz, pero espero que con la historia clínica se me dé mejor. Vamos a hablar con usted, doctora, de los registros de enfermedades, que creo que deberían ser registros eficientes, y concretamente qué deberían incluir estos registros clínicos para que, doctora, de verdad les permitan conocer la evolución y el curso natural de estas enfermedades. Bueno, sobre todo lo ideal es que puedan ser prospectivos, es decir, los registros clínicos no somos lo suficientemente pacientes, pero deben ser a largo tiempo. No podemos conocer el curso de las enfermedades en unos registros que duren 6 meses o un año. Es absurdo porque no sabemos qué complicaciones o cuál es el devenir. Y una vez que ya los diseñemos como prospectivos, también nos tienen que permitir incluir datos de la historia previa para poder hacer un mapa de cómo es el devenir de esta enfermedad. En las enfermedades poco frecuentes, todo en la información clínica es relevante porque son muy pocos enfermos. Entonces, lo necesario para estos registros es que podamos explotar todos los datos y luego la homogenización de estos datos, ¿no? Entonces, pues inicialmente necesitamos de los ingenieros, aunque nos pese, que son tremendamente cuadriculados y a veces tediosos cuando nos piden algo, pero hacer un buen diseño de recogida de datos, ¿no? Porque luego no podemos pedir al registro lo que no hemos recogido previamente. Los bioinformáticos, ¿no? Sí. Son sí. Importantísimos, la verdad es que sí. Sí. ¿Y estos registros reflejarán la respuesta de los tratamientos cuando los hubiere?
Sí, sí, indudablemente. En la EMA, por ejemplo, la Agencia Europea del Medicamento, para los medicamentos huérfanos o ultrahuérfanos, la EMA sugiere, y de hecho sugiere yo creo que de una forma un poquito más asertiva, lo he dicho como muy suave, lo de sugiere, pero obliga a las compañías farmacéuticas que han comercializado un fármaco a diseñar registros de seguimiento a 10 o 15 años de pacientes tratados y no tratados. Les interesa obviamente los tratados, pero también los no tratados. Y nosotros es una herramienta valiosísima para conocer tanto el curso natural de la enfermedad como en aquellas que tienen tratamiento, la respuesta al tratamiento o comparar grupos de pacientes tratados y no tratados, ¿no? Claro. Sí, sí. ¿Disponen de información, doctora, para liderar estudios multicéntricos y ensayos clínicos internacionales? Para liderar yo. Bueno, no exactamente. Quiero decir, yo en alguna situación sí que estoy como investigadora principal en mi hospital de ensayos clínicos multicéntricos dentro de mi hospital, pero a lo mejor están a nivel mundial, ¿no? Entonces, sí que es verdad que, como decir, por ejemplo, en alguna enfermedad había 33 pacientes en todo el mundo en el ensayo, yo había aportado 2, es como decir que hemos aportado casi el 15% en un ensayo clínico, suena muchísimo, son 2. Pero en las enfermedades raras es así y tenemos que acostumbrarnos a trabajar con esa N. Entonces, bueno, a nosotros como médicos no es que no nos asuste, es que nos gustan estos retos en la investigación y yo creo que no concebiría la medicina solo haciendo asistencia clínica, creo que se nos queda corto lo que podemos ofrecer a la comunidad, pero la investigación es tremendamente dura, ardua y casi en nuestro tiempo libre, ¿no? ¿Qué tipo de registro es el que se está llevando a cabo en el Instituto de Salud Carlos III? ¿Qué debería mejorar y en qué sentido? Bueno, el Instituto de Salud Carlos III es una entidad estatal y como tal, pues el concepto de hacer un registro en el seno del CIBERER, que son los grupos de trabajo, en este concreto en enfermedades raras, pues la idea es fantástica. El problema que yo veo es que se queda bastante en lo epidemiológico sin profundizar en lo clínico y para nosotros como médicos que vemos enfermos yo creo que no es del todo rentable. Entonces, y luego había algunos problemas que yo creo que están intentando mejorar, que es que cualquiera podía aplicar a ese registro en la universalidad del acceso a los registros, pero a lo mejor con toda la buena fe, pero a lo mejor introducía datos de un paciente el médico y a la vez el paciente podía introducirlos. Se montaba un mare magnum ahí, que se duplicaban datos y así. Entonces yo creo que debemos ser tremendamente exquisitos a la hora de tratar los datos de los registros. Otro tema que ha abordado usted antes, otro plátano, son los CESURES, los centros de referencia, sí. Servicios y unidades de referencia. ¿Qué consecuencias hay para médicos y pacientes por su falta de implementación en España? Pues todas. Al final esto, el papel todo lo soporta en general. Y yo estoy en un hospital que es CESUR de enfermedades metabólicas y nosotros como internistas pues estamos vinculados al CESUR, pero la realidad es que es difícil por la conformación que tiene nuestro territorio en comunidades autónomas, es difícil que podamos ver a pacientes en los CESURes de otras comunidades autónomas aun siendo CESUR. Yo creo que eso deberíamos poder solventarlo, ¿no? No sé, las enfermedades no entienden de territorios, de comunidades autónomas, ni nosotros tampoco. ¿Y la alternativa sería la creación de centros virtuales de referencia? Yo creo que sí, que los CESURes en sí está bien porque al final tienen dotaciones y tienen reconocimiento estatal, pero deberían también poder hacerlo desde el punto de vista virtual. Yo esto lo he pensado de antes del COVID. O sea, nada tiene que ver con toda la pandemia que hemos tenido, pero yo creo que si algo bueno hemos sacado, aparte de los arcoíris y demás, de la pandemia, es que podemos trabajar casi con la misma eficiencia sin vernos y sin tocarnos ahora. Yo estoy encantada de estar aquí compartiendo mesa, pero hemos compartido mesas también desde el salón de casa y con el fondo de pantalla siempre el mismo. Y ha sido rentable igual. Entonces, ¿por qué no lo podríamos hacer con los centros virtuales de referencia, ¿no? Yo creo que es cuestión de predisposición. ¿Sería sin mirar a las redes europeas de referencia?
Sí, bueno, las redes europeas es sobre todo entre profesionales, no tanto con los pacientes, ¿no? Pero sí, yo creo que sí. Sería similar. Sí, bastante parecido, sí. Me ha llamado la atención también, doctora López, cuando se ha referido exactamente al decir enfermedades poco frecuentes privilegiadas. Bueno, no, digo privilegiadas porque algunos pacientes cuando dicen ¿cuál es el día más feliz de su vida? Y dice el día que me diagnosticaron. Sí, hay gente que dice esto, digo, jolín, el día que le diagnosticaron, pues yo qué sé, el día que espero que llegue, que ganó el Atleti la Champions, pues para mí ese sería el día más feliz de mi vida, pero que llegará. Pero los pacientes muchas veces dicen, el día que me diagnosticaron, jolín, tenemos que intentar un paso más allá, que es poder ofrecer tratamientos específicos. Y por eso digo lo de privilegiadas, porque no es que las enfermedades que no tienen tratamientos específicos no lo tengan, ni mucho menos, pero es que eso es un punto de calidad. Eso sí, las que no lo tienen, hacemos con estos enfermos lo más importante que puede hacer un médico, que es acompañar. Acompañar en el curso de la enfermedad y en las complicaciones que puedan surgir y poder tratar esas complicaciones desde un punto de vista sintomático o de parches, de ir por detrás, pero claro que acompaña. Lo que pasa es que ya las privilegiadas son las que se ha investigado mucho en ellas, ¿no? Usted se ha presentado diciéndonos que pertenece a la Sociedad Española de Medicina Interna. ¿Y qué grupo de trabajo está creando para avanzar en el campo de las enfermedades raras de esta sociedad? Bueno, se creó en 2010. Finales de 2009, comienzos de 2010, se creó el grupo de enfermedades minoritarias. Y lo llamamos así porque es verdad que lo de raras a veces tiene una connotación un poquito negativa en la traducción desde lo anglosajón. Y bueno, pues lo empezamos a llamar así. Y realmente es un grupo tremendamente activo. Estamos cerca de 800, no, cerca de 600 médicos. Empezamos siendo 40 y algo. 40 y algo locos, porque realmente la medicina interna muchas veces se pierde en lo generalista del hospital, pero es un grupo tremendamente enriquecedor, porque hablamos de enfermedades con una complejidad tremenda y con una implicación, con un entusiasmo que yo creo que nos alimenta, ¿no?, a seguir. Y como última pregunta, me parece que es súper interesante lo que ha comentado, ¿no? La transición de pediátrico a adulta. ¿Qué papel reivindica usted de la medicina interna como internista que es? Pues todo. Todo, porque si nosotros hacemos vidas paralelas con los pediatras, es una forma de entender la medicina bastante parecida. Y ya no solo eso, sino que además nos entendemos muy bien con el concepto de lo que es el paciente y no la enfermedad. Y yo creo que es fundamental. Entonces, hablo de la transición, pero como proceso, no como momento de transición. Y yo quiero que nos quede claro, lo ideal es que ese proceso sea paulatino y gradual, no que sea un momento, que es lo que les gustaría a muchos de nuestros gerentes y que obviamente pues nosotros tenemos que decir que no. Doctora López, también lo ha dicho antes en la antesala que corre medios maratones. Esto sí que es un maratón, lo de las enfermedades raras. Bueno, he corrido también la carrera de las enfermedades raras en la Casa de Campo en Madrid, así que sí, sin duda es un maratón. Pues muchísimas gracias, Mónica. A ustedes. Muchísimas gracias. Nuestro segundo invitado es el doctor Julián Fernández Martín. He dejado, Julián, el manifiesto de la humanización porque yo creo que a cada uno hay que darle su papel y reconocérselo. Y usted, gracias a usted, pues lo vamos a leer. Usted es un enamorado de esto. Y su aportación ha sido lo que ha generado este documento. Entonces, ayer lo hicimos al principio, pero ahora lo vamos a hacer ahora. Sobre todo es el dar la prioridad a la persona sobre cualquier otro asunto del que vayamos a tratar. Y lo hemos llamado la humanización de la salud. Ya no es una opción, es un compromiso. Y como decíamos ayer, pongamos en contexto cuál es la experiencia del paciente cuando de pronto se le diagnostica una enfermedad. Esta persona interrumpe por completo su vida y tiene que asistir a un centro asistencial, un hospital, etcétera, dejando de lado su hogar. Y llega al hospital, que es un lugar frío, frío y hostil. Su dignidad se encuentra totalmente amenazada. Los espacios no ayudan, salas llenas de gente, luces artificiales, asientos poco confortables. Los cuidados se han tecnificado cada vez más, a costa de hacer más mecánicas las relaciones interpersonales.
La tecnología se ha acabado convirtiendo en un obstáculo que impide que el paciente y sus acompañantes reciban una atención humanizada en la salud. Humanizar la sanidad significa personalizar la atención, porque detrás de cada enfermedad hay una persona que está viviendo su experiencia de una manera determinada. Hay cosas que no se pueden sustituir, como es la presencia de un ser humano ante los pacientes que están sufriendo dolor. Una mirada, unas palabras, sonreír, mostrar calidez, escuchar, tener empatía y comprensión de la situación del otro. La humanización en salud significa mucho más que ser cordial. Implica minimizar la tendencia de tratar al enfermo como un objeto, una enfermedad o unos síntomas concretos. El cuidado humanizado requiere considerar a los pacientes como personas. Supone abandonar las relaciones funcionales para convertirlas en relaciones personales. En una organización humanizada existe un compromiso personal y de la colectividad por humanizar la realidad, las relaciones, las conductas y el entorno, cuando se toma conciencia de la vulnerabilidad ajena y la necesidad de ayuda de los pacientes. Un sistema sanitario humanizado significa tener organizaciones al servicio de la persona, y esto implica tener un compromiso claro desde los órganos directivos. A modo de resumen, se ha demostrado que los centros bien diseñados que siguen estrategias de humanización en servicios de salud cuentan con los siguientes beneficios: reducción de ansiedad de los pacientes, minimización del estrés de las personas, aceleración de la recuperación, reducción del uso de los medicamentos, disminución del dolor, mejora de la productividad y retención del personal, algo clave para el sector sanitario, conociendo que es uno de los sectores con mayor nivel de absentismo. Ni más ni menos. No vamos a pensar, creo que estamos todos de acuerdo, ¿verdad, Carmen? Que no puedo preguntar. Nuestro segundo invitado es el doctor Julián Fernández Martín. Tuve la fortuna de entrevistarle en radio y de coparticipar con él en un evento concreto. Y hoy voy a compartir con usted para aprender más sobre la investigación. Julián, la causa de muchas enfermedades raras de las que estamos hablando es desconocida y están condicionadas por cambios, variantes y mutaciones en distintos genes. Pero, ¿en qué tiene importancia esto? ¿Es la genética una parte de un puzzle? Bueno, primero me voy a presentar un momento el nombre, ¿no? Claro. Yo vengo desde Vigo, desde Galicia. Me llamo Julián Fernández Martín. También soy internista como Mónica. Compartimos nuestro mismo maestro, que realmente fue un maestro que fue de los pioneros en España en el manejo y el tratamiento de las enfermedades minoritarias, el doctor Javier Barbado. A mí me gusta reconocer y decir su nombre, ¿no? Siempre decía Laín Entralgo que a las personas hay que felicitarlas cuando están presentes, él aquí no está, pero lo va a poder escuchar en YouTube, y cuando están vivas, ¿no? Y este hombre que está jubilado, que realmente fue un maestro increíble, basaba su trabajo en una atención súper especializada con una atención súper humanizada. Y es verdad, y esa vertiente de la humanización era lo que le daba todavía mayor valor a su peso como excelentísimo profesional. Yo soy internista, como Mónica, y quería decir una cosa, que los internistas somos médicos generalistas, pero somos médicos súper especializados por convicción. Estamos muy frustrados porque lo queremos abarcar todo, pero esa frustración es un motor bestial. Yo conozco a Mónica, lo que decía ella, o sea, cada minuto de tu vida lo dedicas a enriquecer tu conocimiento con una finalidad que es ser útil para los pacientes, ¿no? Bueno, pues yo trabajo en Vigo, en un hospital. Antes trabajé en Madrid, en La Paz, también tuve esa fortuna. Creo que eso me grabó me impregnó una huella para siempre en los aspectos clínicos, de humanización y de investigación. No he dejado nunca la investigación a otras horas del trabajo asistencial, pero en este campo
de las enfermedades minoritarias, yo quería dar un toque inicial de superoptimista. Yo soy muy optimista en este campo, porque creo que en los últimos 5 o 7 años se ha avanzado en investigación que todavía no se ve el resultado más que en los últimos 100 años. Y eso es una barbaridad. O sea, comentabais de qué vale la historia electrónica. Pues esos datos que bien dijo Mónica, que quedan ahí recogidos, es lo que se denomina hoy en día el Big Data, ¿no? Es la información, millones y millones de aspectos. Pues este hombre con esta enfermedad tiene el párpado derecho caído o está expuesto en su casa a radiaciones porque vive en una casa de piedra y tiene radón, o ha tomado medicamentos. O sea que esos aspectos quedan recogidos, esos Big Data van a ser vitales después para la progresión esta meteórica. O sea, ya digo, en los últimos 5 años se ha progresado mucho. ¿En qué se ha progresado? Pues en los registros clínicos. ¿En qué se ha progresado? En las bases moleculares, en la genética, decía Antonio. ¿La genética tiene una trascendencia bestial en estas enfermedades? Pues sí, es verdad, la genética tiene trascendencia en todo. Hoy en día estamos en el mundo de la medicina en que la genética tiene un peso muy grande, pero también lo ambiental, lo nutricional, los medicamentos, lo exposicional, el clima, el vivir en Canarias, todo eso, los volcanes, pues eso tiene muchísima importancia, ¿no? Yo me dedico a la investigación, de terapia génica en nuestro hospital o de pequeñas moléculas, y me gusta mucho el título de esta mesa de Investigando lo invisible, porque sí que es verdad que hay miles de personas invisibles, como bien ha dicho Mónica, que están trabajando para progresar en el conocimiento de estas enfermedades. Entonces, la genética es una parte, Antonio, es una parte de las enfermedades minoritarias, es una parte vital. Muchas de ellas, con el advenimiento de las técnicas de secuenciación y los estudios genéticos, han visto la luz. O sea, cada vez el grupo de enfermedades, esas de que no sabemos lo que hay, están viendo la luz, ¿no? Y eso es el primer paso para después poder encontrar una diana terapéutica, un tratamiento. Yo creo que mucha gente aquí, Julián, a lo mejor sabe lo que es el diagnóstico genético, pero ¿cuál ha sido la evolución fundamental de estas técnicas utilizadas y para qué son destinadas? Pues bueno, el diagnóstico genético, lo primero que tiene que ver, y voy a empezar un poco echando un jarro de agua fría, tiene que ser utilizado por personas que lo entiendan bien. O sea, probablemente, creo que Mónica me puede dar la razón en esto, hay una burbuja genética. O sea que hay que tener cuidado cuando se hace un estudio genético y el que lo pida tiene que saber que va a recibir una información que después tiene que transmitir y transmitirla inteligentemente, o sea, y de una manera fehaciente, ni levantar muchas expectativas ni, digamos, decir esto no vale para nada, ¿no? Entonces, la genética es una especialidad que es relativamente reciente, pero todos lo entendemos. O sea, si nosotros queremos hacer la digestión, necesitamos para esa digestión el tener una serie de enzimas a nivel de nuestro tubo digestivo que digieran los elementos que administramos con los alimentos. Una persona que tiene un déficit genético, una proteína alterada, que no se produce adecuadamente o que no funciona adecuadamente bien, pues a lo mejor tiene un problema para hacer la digestión. Entonces, ¿de qué se ha encargado la genética? Pues en un principio se ha encargado de identificar, digamos, qué es lo que falla de nacimiento en tu organismo, qué gen está alterado, que no es capaz de crear una proteína para la digestión adecuada. Eso, que aparentemente es muy fácil, es relativamente reciente. La genética, digamos, aplicada al diagnóstico, bueno, pues hubo un premio Nobel de Medicina que fue Sanger, que fue el que ideó la manera de editar, de ver el gen, su composición, sus proteínas e identificar el fallo. Entonces, eso antes se hacía gen a gen, pero la biotecnología, la ingeniería informática, pues ha llevado, los ingenieros, los informáticos, los bioquímicos, han llevado a diseñar aparataje para ya, en vez de tener que ir gen a gen,
podemos ir, digamos, en paquetes. Pues hay muchas enfermedades que se expresan, digamos, lo que se llaman las fenocopias, fenotípicamente de la misma manera, pero el origen pueden ser genes distintos. Por ejemplo, un corazón grande. Pues ahora, si descubrimos que un paciente tiene un corazón grande y eso no es por hipertensión ni por las válvulas mal, eso puede ser porque tiene una anomalía congénita, pues tenemos capacidad de realizar un paquete de investigación de genes que producen cardiopatía hipertrófica, corazones grandes. Pero es más, hay pacientes que no sabemos lo que tienen, que le damos 1000 vueltas y que tienen un conjunto de síntomas y esos síntomas no tenemos capacidad para relacionarlos o para encontrar cuál es la causa. Pues hoy en día tenemos las técnicas de secuenciación masiva. Hay unos absolutos aparatos magistrales que son capaces de identificar todos los genes del ser humano. El proyecto Genoma, del que tanto se ha hablado, que se han invertido 3.000 millones de dólares durante 15 años. De 1990 a 2003 o 2005 se han invertido 3.000 millones de dólares en identificar todos los genes. Pero no todos los genes son responsables de enfermedades. Pues sabemos que en la actualidad hay 4.500, 5.000 genes que sabemos que tienen una relación causa-efecto con las enfermedades. Pues ahora tenemos posibilidad de identificar, digamos, todos los genes funcionales, ¿no? Por estas técnicas, que es lo que se llama, digamos, identificar el exoma. El genoma es todo, lo funcional, los genes que codifican, que son capaces de crear proteínas, estructuras celulares, y hay otros genes ocultos, pero que también tienen mucha importancia, que regulan muchas cosas, que sería la investigación del genoma. O sea que todo esto es una cadena. Si tienes un paciente que tú sabes que va a tener una fiebre mediterránea y que los síntomas son clínicos típicos y que tiene una familia que tiene la misma patología, pues puedes pedir solo ese gen. Si tiene un montón de síntomas que tú no sabes elaborar, pues puedes pedir un paquete de genes para dilucidar un espectro de enfermedades que se manifiestan de una manera parecida. Si no sabes nada, puedes hacer pues, un exoma, que son técnicas. Entonces, la genética aparentemente está muy mitificada en el coste, pero el precio, como todo, ha bajado muchísimo. Sobre todo con las nuevas maquinarias de estas empresas impresionantes, cuesta menos a veces que una resonancia, y a veces parece que en un hospital no hay acceso a una técnica genética. Pues sí lo hay, porque no es tan costosa. Muchas veces mismo los clínicos que no están habituados se piensan que eso es muy costoso. A veces lo que no hay es un laboratorio adecuado en tu área geográfica, ¿no? Tenemos muchas cosas que hablar, Julián. Vamos a ser... Es que la genética es muy complicada. Es complicada, sí, pero tenemos que abordar más asuntos. Me gustaría muchísimo que nos diferenciara tres conceptos que además son interesantes, que es la medicina de precisión, qué es la medicina personalizada de precisión y qué es la medicina individualizada. Bueno, pues yo creo que las tres cosas tienen una relación muy íntima y que prácticamente te lo voy para ser sintético, te lo voy a reducir en una frase, que es la frase que utiliza el Instituto de Salud Americana, que tiene un proyecto de medicina de precisión que fue muy impulsado por Obama, precisamente, y por la Fundación Bill Gates, que es que la medicina de precisión, la medicina personalizada y la medicina individualizada es darle a una persona que está enferma en un momento determinado, en ese momento de su vida, el tratamiento individualizado que le corresponde por su situación personal, su situación geográfica, su situación ambiental y su situación genética. En el momento óptimo y pensando, individualizando el tratamiento para que ese tratamiento que tú uses o que tú utilices le produzca los menos efectos secundarios posibles. Entonces, eso es la medicina
de precisión, la medicina personalizada, la medicina individualizada, la ajustada a la persona en el momento necesario para que sea lo más eficiente posible, al menos coste posible y con menos efectos secundarios. Más rápido no te lo pude contestar. Fantástico. Pero además, no, más rápido no. Estupendo. Hay una cosa que me gusta mucho que dice usted, y es que dice que las familias se deberían convertir en actores de la investigación. Bueno, eso conecta mucho con lo que dice la doctora, yo le tengo que llamar Mónica. Me estás llamando de usted, yo te tengo que llamar de usted entonces también, Antonio. Tú llámame como Vale, quieras. entonces, pues efectivamente, el paciente con una enfermedad minoritaria es el actor fundamental de la investigación, pero de la investigación tanto desde el punto de vista terapéutico, y creo que hay una frase importantísima que ha dicho Mónica y que yo, desde luego, estoy totalmente de acuerdo con ella, que el tratamiento de un paciente con una enfermedad minoritaria no es un medicamento, es un tratamiento integral, o sea, en el que consta el abordaje clínico, pero en el que es clarísimo otros aspectos del tratamiento de la medicina, ¿no? En ese sentido, el paciente... hoy en día el grado de información que tienen es bestial, o sea, el doctor Gagel es impresionante, o sea, todo el mundo tiene mucho bagaje informativo y el paciente participa en la respuesta clínica. Antes hablábamos de la evaluación de los medicamentos, o sea, la mayoría de los medicamentos que se emplean en enfermedades minoritarias, en la evaluación de la respuesta hay un parámetro fundamental que es el parámetro que se denomina calidad de vida. Calidad de vida. Entonces, el paciente o la persona que recibe un tratamiento tiene que hacer un autotest que lo rellenan ellos, no lo rellena el médico, de el impacto que el medicamento tiene en la calidad de vida. Y muchas veces ya no es el paciente, es la familia, porque indudablemente cuando hay una persona con una enfermedad minoritaria es toda la familia quien está enferma, eso está clarísimo, y participan de manera activa en todo esto. Siempre está aumentando el paciente porque es el centro. Julián, vamos a hablar del paciente sin diagnóstico. Yo tengo la duda, cuando se dice que es un paciente sin diagnóstico, ¿sí? ¿Significa que no hay diagnóstico para los pacientes o que se tardan en encontrarlo? Que no sabemos lo que tiene. Es que, vamos a ver, es que eso es importantísimo. O sea, no sabemos ponerle una etiqueta al paciente. El no tener una etiqueta es un drama. O sea, es lo mismo que el paciente que tarda 6, 7, 8, 9 años sin tener un diagnóstico. Pero efectivamente hay pacientes, hay cosas que desconocemos en medicina, muchísimas cosas. Y bueno, cuando estábamos comentando en este foro, preparando un poco lo que íbamos a hablar hoy, es que esta charla tiene muchísima importancia, al menos para nosotros, importantísimo la difusión. Hay pacientes sin diagnóstico, de tal manera que hay estructuras para pacientes sin diagnóstico, claro, que ya lo habíamos comentado, ¿no? O sea, y siempre hablamos del ejemplo americano, ¿no? Los americanos han establecido hace unos años, en el año 2012, pero se empezó a implementar sobre todo en el año 2014, una red federal, la estructura de Estados Unidos es federal, de una red de personas comprometidas, yo te iba a decir expertos, no, es que, claro, Mónica prácticamente ha dicho todo lo que yo ahora puedo decir, ¿no? De personas comprometidas en el diagnóstico de estos pacientes. Pues esta red de personas sin diagnóstico, su historia clínica, su bagaje de todas las pruebas que se han hecho, se envían a una comisión, por ejemplo en Estados Unidos es muy grande, que está repartida en 7 zonas geográficas. Hay 2 zonas que son 2 laboratorios, que ellos llaman 2 core, donde ahí pueden hacer técnicas que no traiga el paciente. Pero hay una cosa importante que antes preguntaste tú muy inteligentemente, Antonio. ¿Qué importancia tiene la historia clínica? La red de profesionales que se dedican en Estados Unidos a estudiar pacientes sin diagnóstico, en un 20% de los casos llegan al diagnóstico leyendo la historia clínica, analizando las pruebas complementarias y citando al paciente, sin hacer nada más. O sea que la superimportancia de la historia clínica. O sea que sigue habiendo pacientes que no sabemos lo que les pasa.
Y por eso es muy importante registrar. Nosotros tenemos una libretita, Mónica me imagino que también la tiene, de pacientes que hemos tenido a lo largo de los años y que no hemos sabido lo que han tenido o lo que les ha pasado si las cosas han ido mal. Y yo lo llamo el libro de Petete. No sé si vosotros os acordáis de unos dibujos que había, pues ese libro, yo tengo un libro de Petete, y palabra de honor, he recuperado diagnósticos de paciente del año 92. O sea que hay pacientes sin diagnóstico. Ese plan es lo que llaman el plan interestatal, ¿verdad? Sí, es una red interestatal o red federal de pacientes sin diagnósticos. Y eso, por eso decía, en 5 años se ha avanzado más que en 100. Pues se ha avanzado más que 100 porque está publicado, además yo les puedo pasar en un New England, está publicado. El New England es la revista científica de difusión de más impacto mundial. Ahí les explica muy bien cómo es, o te lo puedo mandar, Antonio, cómo es el sistema, y esto funciona y está promovido por lo que se llama el NIH en Estados Unidos, ¿no? Y la verdad que es fantástico porque ahí han conseguido, pues en la publicación primera que hicieron sobre 1000 y pico casos, llegaron a, digamos, sacar del armario pues a lo mejor un 20%, un 25% de los casos, y muchos con genética. Vamos a entrar con usted, Julián, en la terapia génica, del que es usted un experto. Me gustaría que diéramos unas pinceladas. Tenemos 10 minutos para hacerlo. Me gustaría que nos explicara qué material genético se nos introduce, qué procedimientos hay para hacerlo y qué terapias génicas eligen ustedes según el tratamiento escogido. Ya, bueno, vamos a ver, yo tengo la suerte, soy un experto. Realmente yo no soy el experto. Yo me he empapado de conocimiento porque tengo la suerte de trabajar con una persona que se llama Saida Ortolano, que es una experta mundial en terapia génica, de tal manera que acaba de patentar un procedimiento que ha desarrollado en nuestro hospital, ¿no?, para el tratamiento de la enfermedad de Fabry. La terapia génica, en 5 palabras, que es intentar corregir con procedimientos químicos, biológicos, el error que tenemos en nuestro organismo. Eso, es decir, sería un gen anómalo, sería cortar y pegar en ese trozo con una codificación que nosotros hemos elaborado. Es decir, hemos quitado la zona equivocada y por un procedimiento del tipo que sea, hemos pegado el gen corregido. Eso se puede hacer de muchas maneras. Se puede hacer aprovechando los mecanismos nuestros. Eso es una técnica que se llama el CRISP, Cas9. Es una técnica que es cortar y pegar, aprovechando tu organismo. Otra manera es como las vacunas ahora que hemos oído del COVID, aprovechando un virus atenuado, un virus no patogénico, meter en ese virus, digamos, el gen anómalo, y eso se lo inyectas al paciente y eso se difunde por el organismo y, como ustedes saben, los virus entran dentro de las células, algunos de ellos se integran en el DNA y hacen el papel de corregir, ¿no? Y eso, digamos, ¿ya está listo para muchas enfermedades? No. Pero en los 2 últimos años ya hay 4 enfermedades que tienen terapia génica comercializada y que está haciendo, o sea, ya hay 4. Pero, ¿qué ha pasado? Esto se empezó hace 20 años, pero al principio, como en toda la investigación, ha habido catástrofes. Cuando se ensayó el procedimiento de terapia génica, no teníamos posibilidad de cortar y pegar eficientemente. A veces cortábamos mal y pegábamos mal. No era el sitio adecuado. O utilizábamos un procedimiento, un virus o lo que fuese, que desencadenaba en el organismo unas respuestas de rechazo bestiales. Y entonces, durante 15 años, como hubo 2 casos de terapia génica que fueron tremendos, se interrumpió la implementación de la terapia génica. Pero palabra de honor que ya está
para una retinopatía, para un tratamiento de un linfoma, para una enfermedad que vemos que es la enfermedad de Fabry. Ya se están utilizando en modelos, en personas, y ya está en marcha. Claro, pero la heterogeneidad de las enfermedades raras, ¿la terapia génica va a ser útil para todas las enfermedades raras? No, vamos a ver, No, será... no digo ahora. Es más, claro. pero bueno, será útil persona a persona. O sea, porque aquí sí que la individualización va a ser de persona a persona, ¿no? Porque hay una cosa clara, ¿no? Los pacientes que tienen una enfermedad, además, pueden llegar a tener esa enfermedad porque tienen variantes de su gen, pero muy diversas. Nosotros trabajamos mucho, y Mónica es una experta muy importante en enfermedad de Fabry. En la enfermedad de Fabry puede haber hasta 1000 y pico, yo digo variantes, mutaciones que llevan a la enfermedad. Pues la corrección de este problema por terapia génica pues va a ser casi de paciente a paciente, pero seguramente que se hará. O sea, porque las técnicas de corrección, el CRISPR-Cas9, esta técnica que es una técnica sin virus y sin vectores, y es una técnica que aprovecha tu propio organismo, es una técnica segura y que es hasta barata. Claro. Todo este tipo de técnicas, Julián, al final generan una serie de problemas éticos, ¿no? Y en este caso, podríamos decir que con la terapia génica se produce el problema en su uso de la línea germinal, ¿no? Bueno, a mí no me... hay temas que yo sí doy mi opinión personal, le doy mucha importancia a aspectos éticos, pero no le doy mucha importancia a aspectos, digamos, de trascendencia de otro tipo, ¿no? Vale. Entonces, en ese sentido, me gusta discernir. Entonces, claro, cuando uno hace un diagnóstico de una enfermedad genética que por sí es hereditaria, ahí aparecen aspectos como es el consejo genético. Claro. Que no queda más remedio. Y después aparecen temas de concepción. O sea, yo quiero tener hijos. Hay gente que dice, yo moralmente no quiero hacer un diagnóstico preimplantacional porque que sea lo que Dios quiere. Y yo eso lo respeto. Claro. Y hay otras personas que te dicen, no, pues yo quiero que seleccionen mi espermatozoide, que seleccionen mi óvulo y que estos estén libres de la enfermedad, y yo soy feliz si concibo a un niño que no va a tener mi enfermedad y está libre de enfermedad. Y otro puede decir, eso es éticamente reprobable. Nos ponemos en un campo de arenas movedizas. Totalmente. Antonio. Totalmente. Se resume, perdonadme, con lo que yo creo que está diciendo Julián, que es el verdadero empoderamiento del paciente es esto. Que decide. Claro. Que nosotros tenemos que darle las herramientas para poder decidir. Nosotros no somos meros hacedores de lo que el paciente quiere. Eso no es el empoderamiento del paciente. Eso es, pues, como cuando tú contratas unos servicios de un empleado doméstico. Eso no es el médico. Pero el médico tiene que ser el profesional capaz de decir qué opciones hay y que sea el paciente el que decida, porque es soberano sobre su vida. Pero a partir de lo que el médico le ha orientado, que es lo que está diciendo Julián. Entonces yo creo que ahí ya la ética o lo trascendente de la decisión que uno tome es verdaderamente del individuo, no es nuestra, ¿no? Pero la técnica y la ciencia está ahí. Claro. Les estaba escuchando cuando hablaba usted, ella asentía, y al revés, si ustedes juegan al mus, serían buena pareja. No, porque en medicina no se juega al mus, solo se estudia. Pero bueno, en las facultades de medicina no se juega al mus. No se juega. Julián. Pero una cosa, no quiero hablar de ética, ¿no? Pero en los hospitales, y probablemente muchos de ustedes lo saben, hay unos comités de ética. Y claro, yo he dicho, no quiero participar nunca más aquí. Son los comités más complejos, más difíciles. Pero es que cada uno tiene su ética personal, no hay una ética. Pero vamos a ver, pero hay una legislación, Antonio. Ya. Y la legislación hay que cumplirla. Ya, o sea, claro, porque y entonces son temas que
que bueno, me gusta lo de empoderamiento del paciente, es que eso es la esencia de todos estos temas, ¿no? Pero en ese sentido, una normativa de manejo en algunos temas espinosos es necesaria. Yo no sé ustedes, pero es que da gusto. Y son españoles. Yo lo llevo defendiendo mucho tiempo, todos los programas. Sí, todo el mundo, no, es que me tengo que ir a no sé dónde, luego hablaremos contigo, de dónde tú debiste ir. Pero que muchos profesionales españoles, la mayoría, tenemos ahí otro profesional, atención primaria, y son absolutamente fantásticos. Somos muy, muy afortunados en este país, sinceramente. Muchas gracias, Julián. Nada, porque... Bueno, Noa, querida Noa, a ti sí te tengo que tutear. Además, me voy a echar un poquito así para mirarte. Además, contigo tengo una deuda, porque claro, si te nombro a ti y no nombro a tus padres, pues mala cosa. Entonces te voy a decir que te llamas Noa Igón Belver, voy a saludar a José Manuel Igón, que es tu padre, y voy a saludar a tu madre, que es Susana Belver. ¿Estamos saludados la familia? Se dan por saludados. Me gustaría también agradecer a María que haya venido contigo. Carmen, tú no pudiste decir ayer, pero lo contabas cuando salías, que muchas veces, vamos, que casi siempre no está cubierto los gastos del acompañante cuando tenéis que salir. Y es una barbaridad, porque si necesitáis ayuda, necesitáis ayuda. Y María ha venido con Noa, a lo mejor a pasar 2 días, pero seguramente que también ha venido a echarte y acompañarte una mano. Y que me gustaría agradecértelo, María. Noa, vamos a hablar contigo un poquito y vamos a investigar, de buen rollo, ¿vale? Sé que estás estudiando 2 carreras a la vez, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Pues estoy haciendo un doble grado en Derecho y Ciencias Políticas, este es mi último año. Y bueno, decidí meterme ahí porque pensé que desde las instituciones también podía cambiar un poco el mundo, ¿no? Y es lo que quiero intentar. Siento que estoy en deuda con todas aquellas personas que padecen enfermedades raras. Yo tengo la gran suerte y siento que soy una privilegiada dentro de esas 3 millones de almas que, bueno, no tengo una discapacidad cognitiva, no tengo una discapacidad motriz que me impida realizar ciertas actividades, con lo cual, pues, quiero dedicar mi vida a esas personas, a estar con la gente. ¿En el colegio has copiado alguna vez algún cambiazo, alguna chuletilla? No, yo soy más de estudiar. ¿Nunca? ¿Siempre has sido una estudiante modélica? Hacer codos. En el colegio, no te digo en la universidad. No, hacer codos. Me parece, no, es que te estaba escuchando, digo, es imposible que hayas copiado. Esta es una mujer absolutamente preparada. Noa, el ser mediática, que usted lo es, seguramente te habrá robado normalidad en el trato de los demás hacia ti. ¿Cómo te recibieron en la universidad tus profesores como al resto o con condescendencia por convivir con patologías poco frecuentes? Pues como al resto, porque no tenía ni idea de enfermedades raras, con lo cual yo creo que fui de las primeras alumnas que entró a la universidad con enfermedades raras y gracias a que yo entré, puedo decir que durante toda esta trayectoria, estos 5 años, gracias a que yo estoy en esa universidad, hay más concienciación sobre las enfermedades raras, sobre la discapacidad en general, que todavía queda un camino enorme por recorrer. Pero los mismos compañeros, los 50, no tenían ni idea de lo que eran las enfermedades raras y era como, pero ¿cómo no sabéis qué son? ¿No? Y creo que ayuda el que haya una persona con estas características. ¿Y por qué te chocaba que los demás no supieran lo que eran las enfermedades raras? ¿Por qué muchas veces las personas que convivís con patologías poco frecuentes dais por hecho que los demás tienen que saberlo? ¿Por qué? No es que lo demos por hecho, sino que a mí por lo menos me entristece que no seamos conscientes de las realidades que hay en el mundo, ¿no? Tenemos que un poco dejar de mirarnos el ombligo, bajar al planeta Tierra, tener los pies en el suelo y mirar a los problemas que tiene la gente de toda índole, ¿no? Mirar lo que le ocurre al resto y estar más concienciados con las realidades y lo que sufre el resto de personas, no solo tú. Evidentemente. He leído que eres la chica de las 7 enfermedades raras. ¿Este tipo de titulares te gusta? A mí no, yo siempre digo que soy Noa a secas. Y eso es lo que quiero que me defina, ¿no? Yo soy una mujer que se ha ido forjando a lo largo de los años, que ha tenido que crecer pues, a golpe de gotero, de operación, de hospital, pero no me definen las enfermedades raras, no me define que me hayan puesto un implante coclear, al final se define uno mismo cada día con sus actos y con lo que realiza. He visto varias entrevistas antes de hacerte la tuya, en las que realmente el entrevistador
Bueno, tú siempre estás mostrando sonrisas, tienes una buena dentadura. Y el entrevistador te está mirando con un rictus como serio, condescendiente, y muchas veces la historia termina o te hace el típico comentario, caray, qué historia, tal. ¿Tú qué piensas sobre esa mirada compasiva permanente cuando te entrevistan? ¿No te llama la atención? Yo creo que esa mirada habría que borrarla, porque al final somos personas igual que el resto, da igual nuestra historia clínica, ¿no? Somos personas, tenemos los mismos derechos que el resto de la gente, y nosotros, yo creo que, al menos hablo desde la gente que conozco con enfermedades raras, no queremos que se nos mire con condescendencia, no queremos que se nos hable desde el pobrecita, sino todo lo contrario, somos capaces. Está claro que tenemos nuestros límites y que tenemos que ser objetivos y saber que hay unas metas que no vamos a poder lograr, pero que lo importante es el camino y lo que vayamos haciendo por él. Y creo que es importante que la gente no nos mire con esa pena que nos miran muchas veces, ni nos pongan esos calificativos que no nos ayudan en nada. Somos capaces. Es decir, que tú facilitas mucho la integración de las personas ajenas a tu vida. No eres excluyente. Al contrario, o sea, a mí cuando gente que no me conoce me pregunta, o cuando entro a la universidad, yo encantada de contestar todas las dudas que surjan, porque al final así es como se transmite el conocimiento, como la gente quizá pueda empatizar más contigo y como conocen realmente lo que son las enfermedades raras, viviendo con alguien día a día lo que son las enfermedades raras. Claro. Bueno, claro. Me gusta escucharte, ¿eh? Me gusta escucharte. También estoy pensando lo que vas diciendo. Muchas veces los padres, de una manera muy normal, son excesivamente también, como decirte, proteccionistas con sus hijos, ¿no? Me ha sorprendido en una entrevista que con 23 años, ¿desde cuándo llevas independizada? Desde los 18. Desde los 18. ¿Te costó a ti el convencer a tus padres el volar o tus padres también te ayudaron a volar? No, a mis padres les costó mucho y sí que es verdad que mi madre está muy pendiente y viene mucho a donde yo vivo, sobre todo cuando tengo las visitas al médico, me acompaña siempre, pero también era como darme la oportunidad a mí misma de demostrar que era capaz de poder tener una vida normal. Al final mis padres no son eternos y bueno, sí que es verdad que necesitas cierta ayuda para realizar lo más cotidiano muchas veces. Hay días que ni siquiera me puedo levantar de la cama y es mi madre quien me viste, pero yo creo que esa independencia también la necesitamos y necesitamos demostrarnos a nosotros mismos que podemos hacerlo. Mónica, Julián, ¿quién es peor paciente? ¿Los familiares que acompañan al paciente o el propio paciente? Bueno, depende. En general son pacientes todos. Es decir, nosotros en este concepto tenemos que tratar a las familias. Lo estaba diciendo Noa. Ella no es 7 enfermedades. Ella es Noa. Claro. Y las enfermedades la acompañan. Yo cuando a veces los residentes describen es un paciente de 70 años diabético, hipertenso, dislipémico, digo, jolín, parece platero, es blanco, peludo, suave. No, o sea, tenemos al final que describir a nuestros pacientes y las enfermedades les acompañan y las familias pues igual. Pero está claro que las enfermedades minoritarias, que la mayoría de ellas tienen una base genética, pues la familia es tremendamente importante. Hablando con Noa por teléfono me comentaba que, y lo pasaba así como de soslayo, ¿no? Llevo media vida mía la paso en un hospital, media vida mía. Y le preguntaba, pero no vamos a hablar de ello. Porque además, como te decía el otro día, para ti un hospital debe ser una especie como de apartamento turístico, porque vas viendo a pacientes de las habitaciones de al lado que entran y salen. Eso, evidentemente es una broma, pero ¿a qué te huele a ti un hospital? ¿A qué te sabe a ti un hospital? Porque es tu casa. A mi casa. Es que no lo puedo decir de otro modo, ¿no? O sea, además mi hospital es muy grande, es inmenso, yo he pasado por muchos hospitales, pero cuando entro allí yo siento que estoy en mi segunda casa, digo que es el hospital, las enfermeras, tengo relación fuera del hospital, mis médicos, sobre todo agradecer la labor de los internistas, ¿no? Yo tengo un magnífico internista al que le debo la vida. Nómbrale, ¿quién es? Es Ricardo Gil, claro. Un grandísimo internista y humano, como debería ser un médico. Y al final, bueno, pasas tanto tiempo allí que lo relativizas, ¿no? Mi vida pues es estar en la universidad, coger un taxi corriendo, ir a los goteros, acabar los goteros, volver a la universidad, estar con los apuntes estudiando ahí en el hospital, pasarte ingresada igual 2 meses. Pero es que esa es tu vida y no la puedes cambiar. Entonces yo creo que lo principal en los pacientes con enfermedades raras es la aceptación de un diagnóstico, el tener un nombre, pero nunca aceptar un pronóstico.
Está claro que a mí me pueden decir que tengo ciertas limitaciones, ciertas barreras, pero saber que yo cada día me levanto por un motivo, ¿no? Que el dolor no sea el dueño de mi vida, sino que yo soy la dueña de mi vida y el dolor está ahí. Esta mañana iba con María caminando y cada 2 minutos tenemos que parar. Pues paramos y seguimos. No, yo estoy convencido que vamos a hablar de padecimiento psicológico. Yo creo que por lo que yo he podido investigar de ti, tú has sido una persona que ha sufrido incomprensión social hasta que has podido demostrar a través del diagnóstico que no te inventabas lo que te ocurría. ¿Y cómo se vive esa incomprensión? Porque tiene que ser terrible. Pues mira, a mí me gusta mucho la poesía. Hay una frase de Lorca que me gusta mucho, que era que él cuando miraba las almas era como si viese una ventana en la que entraba la luz, en la que entraba el sol. Yo durante muchos años de mi vida no era capaz de ver mi alma, no era capaz de verme. Y a día de hoy siento que cuando veo mi alma estoy en paz conmigo misma, ¿no? Como que he podido perdonarme y comprenderme, que cuando me miro en el espejo ya no me reprocho nada. Han sido años muy duros a nivel psicológico por la tardía del diagnóstico, ¿no? Porque siempre lo achacaban todo que era algo psicológico, que somatizaba ese dolor, hasta que llegó un punto en el que tu vida corría peligro y yo le decía a mi madre, es que lo triste era que yo me hubiese muerto y no hubiésemos sabido nunca de qué. O sea, yo estuve al borde de fallecer. ¿Y de qué se ha muerto tu hija? Pues no lo sé, quizá de la incompetencia de estos médicos que no han sabido indagar más allá, porque es muy fácil irte a lo común, ¿no? Esta frase que enseñan en muchas facultades de medicina, de que cuando oigas galopar pienses en caballos y no en cebras. En España hay 3 millones de cebras y estamos ahí y existimos. Entonces, humanizar al paciente, ¿no? Hay muchas veces que mi internista me dice, mira, no sé cómo ayudarte, pero estoy aquí, estoy contigo. Y eso a mí me vale más que cualquier tratamiento que me pueda poner. Hay gente cercana a ti que te define como una roca. ¿Cómo consigues pasar de ese estado sólido a ese estado fluido donde compartes con los demás lo que más te gusta? ¿Y cómo comenzó esa locura por la que has derivado? Pues mira, yo estuve casi un año en mi casa, en la cama, prácticamente no me levantaba. No entendía el por qué esto me ocurría a mí, no quería vivir, en pocas palabras, ¿no? Decía que esto no era una vida, que yo así pues que no podía seguir hacia adelante hasta que llega una disyuntiva, ves un punto en el que dices, vida solo hay una, parece que sea un topicazo enorme, pero es que es así, y o sigues hacia adelante con lo que te ha tocado vivir, con esa mochila llena de piedras a la que cada día se le van añadiendo más, o te quedas en el sofá tirada en casa, y entonces eliges. Y eliges levantarte cada día, pese al dolor, pese a la incertidumbre constante de ese futuro, pero eliges vivir. Yo creo que hay que vivir pese a todo. ¿Y de qué dolor son tus ojos? Pues yo creo que todavía sigo descubriéndolo. Cada día es algo nuevo, ¿no? Para mí cada día es un momento diferente, intento disfrutar. Es que a mí me preguntan, ¿pero eres feliz, por ejemplo, con todo lo que te ocurre? Yo soy tremendamente feliz. Soy feliz estando en el hospital con un gotero y que venga una enfermera y me sonría. Soy feliz aquí con vosotros. Yo creo que la felicidad está en las pequeñas cosas que la gente no valora, que pasa desapercibidos. Pero has pasado soterrado. Te he preguntado de qué dolor son tus ojos. ¿Qué es de qué dolor son tus ojos? Y además me gustaría, porque es un título, cuando lo has comentado con Julián y conmigo, todos nos quedamos un poco sorprendidos. Es una declaración vital, es un título de marketing fantástico que se te ha ocurrido. No. ¿De qué dolor son tus ojos? Pues yo creo que muchas veces no miramos a los ojos a una persona, sino que vivimos en un mundo en el que etiquetamos todo, en el que ponemos una etiqueta a lo social y nos quedamos con eso, y esa etiqueta te va a arrastrar toda tu vida. Y creo que cuando tienes una persona delante, lo mínimo que puedes hacer es mirarle a los ojos y quizá a través de esos ojos puedas ver su alma, ¿no? El decirle, estoy aquí, te miro a los ojos y estoy a tu lado, ¿no? Muchas veces no puedes hacer nada por esa persona, pero yo creo que el poder acompañarle hace mucho. Y el mirar a los ojos, mirar a la cara, ¿no? El estar con la gente, no por encima de la gente. ¿Qué te diría la Noa sin 7 enfermedades raras a ti que tienes 7 enfermedades raras? Y al revés, mirándote a los ojos. ¿Qué le preguntarías? A la Noa sana, ¿Sí? le diría que lo que he dicho antes, que no se mirase tanto el ombligo, que bajase a la tierra, que fuese capaz de ver la realidad que tienen los demás,
que no pasase por el mundo de puntillas, sino que se involucrase más en todo lo social, en todos los ámbitos, y que fuese capaz también de descubrir las realidades que hay latentes en la sociedad y que no vemos. Yo te veo muy sana, ¿eh? Tendrás enfermedades, pero sana estás. Yo creo que son dos cosas distintas. Eso me dijo el médico cuando me mandaron al psiquiatra por las enfermedades. El psiquiatra le dijo al internista, es que esta niña está cuerda, no le pasa nada psicológicamente. El que visualmente se te identifique, pues claramente, una mujer guapa, una mujer elegante, que te gusta, que te arreglas, que te muestras a los demás cómo te muestras. Me comentabas también que choca y que te dicen, ¿y por qué te pones guapa? ¿Pero cómo? ¿Por qué no me voy a poner guapa? Es un hándicap. Yo creo que hay que diferenciar entre las enfermedades que son visibles y las que son invisibles, porque muchas veces tendemos a pensar que las que son totalmente invisibles, como que no existe el sufrimiento en esas enfermedades. Yo ahora mismo lo he visto, o sea, hace 4 meses me pusieron un implante coclear y he visto cómo cambia la mirada de la gente. Es muy triste que por el simple hecho de que me hayan puesto un implante, que es el menor de mis problemas, todo el mundo sea lo que hablamos, pobrecita, se ha quedado sorda. Pobrecita, ¿por qué? Y antes era todo lo contrario, o sea, si estaba en un bar tomando una Coca-Cola, pero ¿por qué estás en un bar si estás enferma? Pues, chico, yo vivo la vida, si tú te quieres quedar en tu casa, perfecto, ¿no? 4 años de ambulando, 4 operaciones que no deberían haber existido. Cuando fuiste ingresada durante esas operaciones que no había nombre y apellido de la enfermedad, me imagino que no sería tu casa el hospital. Tu casa fue ya cuando tuviste el nombre de la enfermedad. ¿Te ayudó a verlo como una residencia? Bueno, sí que fue mi casa. Mi casa fueron varios hospitales. Estuve un año dando tumbos de hospital en hospital. Pero cuando tienes un nombre yo creo que te da mucha paz y sí que es uno de los días más felices de tu vida, ¿no? El tener un papel que diga, tienes esto. Después cuando lo asimilas, yo creo, y lo integras en tu día a día, dices, madre mía, la que se me viene encima, pero a nivel mental por lo menos sí que te da cierta paz y cierta tranquilidad el saber por lo menos lo que te ocurre y en mi caso decir, no estoy loca. No estás loca, muy bien, qué curioso. ¿Qué es Alemania para ti? Yo tuve que viajar a Alemania por un diagnóstico. Por suerte, hoy en España ya hay un médico que se dedica a estas patologías, que fue donde me operé el año pasado, pero en aquel momento no sabíamos de su existencia, todavía no estaba involucrado en síndromes compresivos. Y pues tuve que viajar a Alemania, deambular otra vez a otro hospital, a un país distinto, a obtener nombres. Y te vienes de Alemania, pues cabizbaja, yo creo, un poco con un informe que te dice que todo tu interior está hecho un desastre. Vienes a España y en España te dicen que no pueden hacer nada con esto y con eso te quedas. Me ha extrañado que no nos hayas contado, nos hayas enumerado las 7 enfermedades raras. ¿Por qué? Porque yo creo que lo importante hoy no es el hecho de que yo esté aquí sentada. A mí no me gusta personificar, digamos, las enfermedades raras. Yo, pues ha dado las casualidades de la vida y las causalidades han hecho que se me haya postulado un poco como aquella persona que es la voz, pero yo hoy estoy aquí por esas 3 millones de personas y al final mis enfermedades están ahí, por supuesto, pero no son las importantes. Las importantes son esas casi 7.000 patologías, esas 3 millones de personas. Y yo como persona aquí no soy la importante, son ellos, son las personas que están aquí, que tengan enfermedades raras, son sus familias, son los médicos. Y a mí no me gusta hablar de mi vida, digamos, lo que me ocurre a mí en primera persona, porque creo que no procede, que sería muy ególatra por mi parte. En un mundo donde prevalece tanto el yoísmo, yo creo que hay que mirar un poco al otro lado. Estábamos sentados esperando y estaba Noa, yo de pie, ella sentada, y entonces ha dicho Julián, vamos a colgar en Instagram. Y entonces yo le digo, no, en Instagram no, y me mira Noa así y me dice, depende del número de contactos que tengas. Tienes mucho poder en las redes, tienes una enorme granja de seguidores ahora mismo. Y Noa, ¿cómo llevas las críticas? ¿Y qué críticas te hacen? ¿Y eres de las que te resbalan o las analizas y piensas si pueden tener o no razón? Pues por suerte decir que son muy pocas. Siempre hay gente que no tiene otra faena en el mundo.
pero son muy pocas e intento que me resbale lo más posible. Al principio sí que es verdad que te afectan más, pero yo creo que con el paso del tiempo, pues bueno, en este mundo tiene que haber de todo y está claro que no le puedes gustar a todo el mundo de la forma en la que haces las cosas. Y bueno, siempre van a estar ahí, habrá personas a las que les gustes más y a las que les gustes menos. Me refiero en el sentido de que tú eres bastante pionera en decir, en levantarte la camiseta o el pijama y mostrar tus cicatrices. Yo no veo las cicatrices médicas, yo veo las cicatrices vitales, yo no me paro, pero entiendo que también puede haber gente, no comprendo, ¿no? O como hablábamos desde el punto de la ética, ¿no? Gente que le puede molestar, gente que no le puede molestar, pero ¿qué le contestarías a una persona que te dijera, oye, ¿por qué me estás enseñando tus cicatrices? Pues porque es mi cuerpo, igual que ella o él puede subir una foto de la playa, la subo yo. Yo en ese caso me quedo con todas las personas que me han dicho que se han puesto un bikini gracias a que a mí me han visto ponerme un bikini, que se me viese las cicatrices, que se me viese el portacat, que se me viese el implante coclear, y me da exactamente igual. O sea, yo no soy mi físico, yo soy yo por lo que hago, ¿no? No representas a nadie, ¿no? Ni quieres representar a nadie, eres tú y con eso tienes bastante. Exacto, yo creo que basta, ¿no? Que una misma debe ser más que suficiente, que tenemos que creer en nosotros mismos, tenemos que empoderarnos de alguna forma, ¿no? También tendemos a pensar que las personas con discapacidad o con enfermedades raras no son válidas o que son menos válidas que los demás. A mí me decían que no estudiase porque no iba a llegar a ser nadie en la vida y a día de hoy estoy a punto de acabar 2 carreras. Yo creo que a nadie, a ningún niño hay que cortarle las alas. Nosotros somos conscientes de nuestra realidad, no tiene que venir nadie a decirnos lo que nos ocurre. Por lo tanto, si nosotros somos conscientes de nuestros límites, ya está, no creo que nadie más haga falta aquí. No, de las 5 fases del duelo, ¿cuál puedes decir que sea la que más te ha costado, si alguna más te ha costado? ¿En qué fase te encuentras del duelo? Tú ahora mismo, si pudieras decirlo, el famoso duelo. Pasado ya. Lo tienes más que asimilado, la aceptación y demás. ¿Ha habido, porque claro, es que eres muy joven, ¿ha habido alguno que te haya costado más? No me gusta decir palabras, consejos, no, pero algo que pudiera decir, bueno, no sé, una chica de 16, 17 años, en una situación compleja, ¿qué le podrías decir? Pues yo, por ejemplo, en mi caso no tuve adolescencia, yo la pasé toda en hospitales y a nivel psicológico es donde más daño te produce. Es una edad pues complicada ya de por sí, así que si le añades todas estas complicaciones todavía más. Creo que el apoyo es fundamental, por ejemplo, en el ámbito educativo. Yo no lo tuve en su momento y que hay que hacer más hincapié en educar en valores a los mismos profesores y a los niños que están formándose, ¿no? Que al final no tengamos que hablar de inclusión, sino de convivencia, de que todos somos iguales, tengamos una enfermedad o no la tengamos. ¿Estás enamorada? Estoy enamorada de la vida. ¿Estás enamorada? No. ¿No estás enamorada? ¿Tienes ganas de enamorarte? Ahora mismo mis prioridades son otras. Bueno, pero ¿estás abierta al amor? La vida dirá. Si eres así de feliz y no estás enamorada, ¿verdad, Julián? El día que se enamore y sea correspondida a la persona que esté con ella, la que sea, le trate como la tiene que tratar y la quiera, esta mujer tiene que ser. Esas cosas tienen que surgir, claro que sí. Me gustaría, bueno, yo estoy muy impresionado porque hay una cosa que has dicho que me parece muy interesante, ¿no? Que en nuestro medio, ¿no? O sea, estadísticamente en el colegio todos hemos tenido a lo largo de la vida compañeros o compañeras con problemas de salud, ¿no? Y entonces el problema es que hay una falta enorme de educación sanitaria desde los niños pequeños. Hablo de educación sanitaria desde el punto de vista de normalizar la enfermedad. Ya no una enfermedad minoritaria, sino el normalizar la imperfección del cuerpo humano. O sea, porque es que todos somos imperfectos. Claro, entonces esa educación desde chiquitines en los colegios, así como se habla de educación para la ciudadanía, ética, yo creo que ahí tenía que haber un contingente importante de educación para la salud, educación de las necesidades sanitarias, del autocuidado, del comprender lo que es la enfermedad, el aceptar la enfermedad. Todos tenemos enfermedades desde pequeños, ¿no? Entonces, algunas con un grado de sufrimiento muchísimo mayor y sobre todo cuando ocurren cosas como esta incomprensión, ¿no? Pero creo que ese aspecto es un aspecto
que hay que fomentarlo muchísimo, el de la formación en salud, en sanidad, en cuidados corporales, autocuidado, en comprender lo que es la enfermedad, el que te enseñan a estar enfermo también, es que es muy importante, no mirar para otro lado, ¿no? Parece que nos repele ver a alguien enfermo, ¿no? La enfermedad es consustancial con nuestra vida, ¿no? Yo creo que tendemos a pensar que por el hecho de que sean niños, como que no lo van a entender. Yo, por ejemplo, tengo 2 sobrinos pequeños y me acuerdo la primera vez que me vieron a la piscina, que me vieron las cicatrices y se quedaron como diciendo... Y dijeron, ya es buba en Valencia, bueno, ya está curada, ¿no? Y siguió jugando, y ya está, igual. Y con el implante coclear igual, me decía, pero eres una nevera, ¿por qué se te pega? Pues normalizar esas situaciones, porque si desde que tienen 3 y 6 años ven que su tía le pasa esto, cuando sean mayores y se encuentren con una persona que tenga pues, cualquier tipo de discapacidad, no la van a ver como algo raro, simplemente va a estar incorporado ya en su día a día. Claro. Son las 9:27, me encanta y tenía muchas ganas de decirlo, porque siempre que cierro un programa de radio digo son las 8 o las 9 hora peninsular. No, son las 9:27, las 8:30 en España, en la península. Me hace mucha gracia. Hemos terminado estas 2 rondas. Yo creo que seguro que de algo ha servido. Tampoco creo que la ambición de todos los que hemos pasado sea que todo lo hayáis entendido, todo, no. Pero que sí nos hayamos acercado un poquito más a esta problemática que nos afecta a muchas personas. Y digo, nos afecta a muchas personas, aunque aquellas personas que no tengan una enfermedad poco frecuente o familiares, no se dan cuenta que también están implicadas. Y recalcar que hoy es el Día de la Ciencia. ¿Perdón? Recalcar que hoy es el Día de la Ciencia, que hoy es el día sin de la ciencia no hay futuro. Hoy es el Día de la Ciencia, efectivamente. Fundación Caja Canarias, un verdadero honor. Muchísimas gracias, señores públicos, fantástico, y los que nos estén escuchando. Muchísimas gracias.